Palabra que dar y queremos aportar a la vida de ustedes con respecto a la situación económica. Y el tema precisamente es reactivación económica. La reactivación económica ante el coronavirus. No ponemos después del coronavirus, porque seguimos en la pandemia. Usted sabe, siguen habiendo ofrecimientos de la vacuna, casi desde que empezó la pandemia estaban ofreciendo vacuna. Hoy se dice en enero, algunos dicen que es posible en diciembre. El presidente de Estados Unidos dijo que antes del 3 de noviembre que van a ser las elecciones ya va a estar la vacuna. Bueno, siguen ofreciendo. El hecho es que estamos todavía en pandemia. No hemos salido, no se ha logrado encontrar la vacuna para salir adelante. Así que reactivación económica ante esta realidad que seguimos viviendo. Estamos en una situación, como usted lo sabe, de semáforos, ¿sí? Un buen porcentaje estamos en rojo, aquí en Guatemala estamos en rojo, hay color amarillo, hay color naranja, ¿sí? También hay buena cantidad de estos colores, pero ya el rojo permite ciertas cosas. Ya hemos visto cierto movimiento dentro de la urbe de la ciudad capital, pero también en la cabecera de los municipios ya se ve un cierto movimiento. Todavía el transporte público no está todavía funcionando. Dentro de la ciudad capital ya alguna movilidad del transporte público de la municipalidad, pero todavía el transporte extraurbano, todavía la mayoría de líneas de transporte en la ciudad no están funcionando. Hemos tenido noticias de Fraijanes, ahí cercano entre sus mismos comunidades, este municipio, y algún otro que ha ya dado paso a algún tipo de transporte. La paga, lo que va a ser el pasaje, eso ha sido un tema que se sigue debatiendo. Pero reactivación económica, estamos pensando en usted que se quedó sin empleo, estamos pensando en usted que tuvo que cerrar su microempresa, usted que fue golpeado porque ese proyecto empresarial que tenía se truncó, se vino abajo. Estamos ante una realidad que afecta, lo sabemos, al mundo entero. Sin embargo, un dato interesante que yo escuchaba la semana pasada era respecto a que, de una manera que todos se sorprenden, pues las remesas para Guatemala aumentaron, no se mantuvieron, que eso ya hubiese sido bastante. Todos pronosticaban un deterioro total, pero no, las remesas provenientes de los Estados Unidos aumentaron. Así que estamos en un escenario que sigue siendo muy complicado, sigue siendo muy difícil. La economía informal, la economía formal, todo tipo de economía ha sido golpeado de una manera drástica. Se hablan de pronósticos catastróficos para toda Latinoamérica, pero cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Y hoy, en un aporte a todos ustedes, empresarios, sobre todo los microempresarios, a usted que tenía un empleo y lo perdió, a usted que sigue buscando posibilidades en medio de las dificultades, queremos dedicar este programa. Tenemos verdaderamente a la persona más idónea y que usted lo va a conocer dentro de poco, licenciado Velázquez, Luis Velázquez, va a estar con nosotros y es un honor para Televisión Arquidiocesana, para Puertas Abiertas, tener un profesional de esa categoría que usted va a escuchar ese recorrido, ese servicio que se ha prestado y ese deseo de seguir colaborando y aportando con la sociedad guatemalteca. Es un guatemalteco que ha compartido con empresarios a nivel nacional e internacional y vamos a conocerle y vamos a oírle sus orientaciones en medio de una situación donde alguno pensaría no hay salida. Estamos en un callejón sin salida. Esto no tiene ya alternativa, ¿sí? Si ya muchos jóvenes guatemaltecos a no encontrar un espacio en el mercado laboral viajaban al norte para buscar una oportunidad de trabajo, sea cual fuere.
si ya muchos jóvenes que lograban obtener un título en su carrera han conseguido trabajos, pero no de acuerdo a su capacidad intelectual, sino que han caído en el subempleo. Si eso ya se vivía, ahora, ¿qué realidad estamos viviendo? Pero aún así, claro que tenemos palabras para ustedes de optimismo, de esperanza y de motivación, y también tips para que usted pueda seguir adelante. Seguimos en Puertas Abiertas, agradeciendo siempre su amable compañía, y como ya le habíamos anunciado, tenemos con nosotros al licenciado Velázquez en este tema de la reactivación económica ante el coronavirus. Licenciado, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, padre Manuel Abac. Es un gusto estar acá con usted, con su audiencia nacional e internacional, con nuestros hermanos migrantes, y desearle un feliz cumpleaños también. Nos unimos a esas felicitaciones. Que Dios lo bendiga y que le dé muchos años más de vida. Y felicitaciones por este programa tan excelente, que lo que pretendemos es apoyar y servir basado en nuestra experiencia nacional e internacional. Gracias, licenciado. De verdad, un gusto tenerle con nosotros y gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos contarles que el licenciado recién el día de ayer perdió a su mamá. Él se puso a pensar y consideró el estar o no estar en el programa, y le agradecemos su valentía, su testimonio para, como usted lo está diciendo muy bien, servir. El deseo es servir, y a pesar de este momento que vive junto con toda su familia, sus hermanos, pues a pesar de esto está con nosotros. Mi sentido pésame, un abrazo y nuevamente gracias porque a pesar de esto está con nosotros. Muchas gracias, padre. Le pedimos a usted y a toda su audiencia sus oraciones para mi mamá, Aurora Quiroga Quesada de Velázquez, que nos inculcó siempre valores para servir al prójimo. Y hoy ella estaba muy pendiente de esta transmisión, veía todos los días TV Arquidiocesana, estaba muy contenta, así que decidí, pero hoy nos ve desde un mejor lugar, nos ve desde el cielo. Muchas gracias por esa foto y por los gestos que nos están brindando ahí, padre. Muchas gracias de corazón a usted y a TV Arquidiocesana. Gracias, de verdad muy amable a usted, y sí, pues es siempre un gusto conocer a nuestros televidentes y a ella también, conocerla de manera póstuma, pero para nosotros siempre es un gusto poder ir encontrando esos rostros que a veces en alguna llamada escuchamos sus voces, pero a veces no les conocemos, pero de verdad agradecidos con la preferencia que ella tenida. Y bueno, como usted lo decía muy bien, seguramente en el cielo nos observa ahora, y entrando de lleno a este tema, estoy pensando, licenciado, en aquellas empresas o microempresas que cerraron, aquellas microempresas que ante esta pandemia tuvieron que tomar esa decisión. Me imagino que es un ámbito muy amplio para poder definir pues características comunes a todas, ¿no? Pero en los microempresarios seguramente pues está como la esperanza de poder retomar su actividad económica. Obviamente, repito, depende de qué ámbito. Pienso, por ejemplo, turismo, hoteles. Esto ha de ser todavía complicado porque eso vemos que va a tener que pasar un poco más de tiempo. Pero empezando con el microempresario, con aquel que tuvo que cerrar, repito, dependiendo del ámbito, usted los conoce mejor que yo, ¿qué podríamos empezar a decirles a ellos? ¿Qué políticas pueden seguir? ¿Qué perspectivas podrían tener ante esta realidad que estamos viviendo hoy, licenciado? Padre, en primer lugar, felicitación a TV Arquidiocesana y a usted por tocar el tema de reactivación económica, porque la gente está sufriendo muchísimo, además del tema de salud, además del tema de la enfermedad. Recordemos que el 80% de la economía nacional se compone de micros, pequeñas y medianas empresas. Usted mencionó algunas de ellas. El turismo está a cero prácticamente. Han cerrado hoteles, han cerrado restaurantes, mucha gente ha perdido todo. Lo que son
líneas aéreas prácticamente están paradas, pero pensemos en esa micro, en la economía informal, donde hoy no puede vender sus productos, donde no es un sujeto de crédito, donde está a merced de los agiotistas, de los usureros, y que tiene que pagar a veces un 15% de la tasa de interés por día para vender en un mercado. Entonces, ahí es donde el gobierno realmente tiene que enfocar el acceso al crédito para la reactivación económica a tasas muy accesibles, porque el guatemalteco es trabajador, es emprendedor, lo conocemos desde las comunidades, los municipios y por supuesto en la capital también, pero cuando uno agarra todos los sectores, por ejemplo, hoteles, agarra restaurantes, agarra mercados, taxistas, transporte extraurbano, agarra tuk-tuk, etcétera, ahí es donde el gobierno, de una forma responsable, tiene que implementar los protocolos de salud preventiva, los protocolos de bioseguridad e ir abriendo la economía para que la gente tenga que comer, porque mucha gente no tiene que comer. Entonces, el primer punto son los protocolos que todos los ciudadanos tenemos que cumplir de forma normal. Segundo, se tiene que facilitar el acceso al crédito, muy importante, a tasas accesibles, y se tiene que universalizar. Si el 80% de la economía son las micro, pequeñas y medianas empresas, es ahí donde hay que enfocar el acceso al crédito. En Guatemala, únicamente el 35% de la población tiene acceso al sistema bancario, versus en Chile, que tiene más del 95%. Tercer aspecto importante, a través del Ministerio de Agricultura se tienen que implementar los proyectos productivos en el campo, pero no con programas politiqueros, no para regalar insumos, sino que vayan acompañados de semillas mejoradas, de extensionismo agrícola y pecuario, de técnicas agrícolas que le ayude a la gente a producir sus alimentos. Cuarto, se tiene que hacer programas de encadenamiento productivos, es decir, cómo vender sus productos en los mercados locales para que la gente los pueda vender. Otro elemento muy importante en esto de la reactivación económica son los alcaldes, los gobernadores, los COCODES, consejos comunitarios de desarrollo, pero qué bueno que también se puedan involucrar todas las instancias de gobierno, que son el Ministerio de Economía, de Agricultura, el Gabinete Económico de Empleo, y por supuesto, qué bueno que este medio de comunicación está promoviendo la reactivación económica para que la gente pueda tener una. Otro aspecto muy importante es aprobar créditos para los nuevos emprendimientos. Usted hablaba de los proyectos, que mucha gente ha buscado sus proyectos, pero en Guatemala no hay créditos para los emprendimientos, no hay créditos para los micros, no hay créditos para los pequeños, sino que solo de los medianos para arriba. Entonces es ahí donde se tiene que invertir la pirámide en un acceso al crédito. Y finalmente, el gobierno tiene que darle una prioridad importante a la reactivación económica, porque recuérdense ustedes que cerca del 68% de la población antes de la pandemia estaba en pobreza y pobreza extrema, y seguramente ahora ya andamos cerca del 75%. ¿Es importante la reactivación económica? Sí, con total responsabilidad y con todos los protocolos preventivos. Gracias, licenciado. ¿Qué opinión le merece a usted ese proyecto del apoyo a empresarios cuando el Ministerio de Trabajo autorizaba la suspensión de los trabajadores y el gobierno daba una cierta cantidad, que hasta donde recuerdo no llegaba al mínimo, pero sí se le daba algo a los trabajadores? Estaban en una situación, voy a llamarlo así, no conozco la palabra técnica, en suspenso, estaban suspendidos, pero no despedidos, y el gobierno cubría eso. ¿Qué opinión le merece esa estrategia que se utilizó y que tanto benefició a los empresarios? Es una parte importante, pero no es suficiente, porque si el 80% de la población está en la economía informal,
Eso quiere decir que el 80% de la población económicamente activa no tiene acceso a esos fondos. Solo un 20% de la gente que sí está pagando el seguro social. Entonces, aunque no es suficiente, por lo menos sí es un paliativo. Eso se debería de seguir extendiendo, pero lamentablemente son trámites demasiado largos y se pierde demasiado tiempo. Mucha gente se queja de la excesiva burocracia para poder hacerlo. Entonces, la respuesta concreta es: yo sí apruebo que ese tipo de programas se sigan dando, pero son insuficientes porque el 80% de la población económicamente activa está en la economía informal, por lo tanto no tiene acceso a estos fondos que están mencionando. Gracias, licenciado. Y cuando hablamos precisamente del gran porcentaje de los guatemaltecos, podríamos pensar o podría usted orientarnos qué porcentaje tiene que ver con la agricultura, cuánta gente, más o menos un porcentaje, está relacionado con todo lo que es el campo de la agricultura, ya sea en el campo, ya sea el transporte, ya sea lo que es aquí en la capital, como en las grandes ciudades o los centros de los municipios, en los mercados. ¿Qué porcentaje de personas están involucrados con todo lo que es el campo de la agricultura? La agricultura y la ganadería es sumamente importante. Cerca del 67% de la población está relacionada de forma directa o indirecta a la agricultura. Guatemala sigue teniendo muchísimas áreas de oportunidad en la agricultura que se deben de potencializar muy rápido y que no se está haciendo en este momento. Y doy algunos ejemplos. Todo lo que es el altiplano tiene una vocación para producción de vegetales, legumbres, no solo para el mercado nacional, sino para de exportación. Ese es un área excelente que se tiene que apoyar porque se pueden generar 3 o 4 cosechas al año. Le doy otro ejemplo. En el área de Oriente, en el Valle del Tempisque, entre Agua Blanca, Jutiapa e Impala Chiquimula. Es un valle precioso donde se produce una cosecha al año de arroz, pero con sistemas de riego se pudiera producir 3 cosechas y hay suficiente arroz para Guatemala y para toda Centroamérica. Otro ejemplo, en la mayoría de departamentos de Guatemala, nuestra gente está produciendo granos básicos y donde producen 40 quintales de maíz por manzana, porque no tienen riegos, porque no tienen semillas mejoradas, porque no tienen fertilizantes. Es ahí donde el gobierno tiene que implementar sistemas de riego para producir 3 cosechas al año y en lugar de producir 40 toneladas, 40 quintales de maíz por manzana, deberían de producir 120. Entonces, los recursos están, el recurso de tierra, el recurso humano, pero no ha habido la suficiente voluntad política para implementar estos planes. Pero seguimos hablando de la agricultura. Hay una serie de proyectos productivos, agrícolas, pecuarios y ganaderos que se pueden implementar en las comunidades, como por ejemplo la caprinocultura, la ganadería, los productos lácteos, los cerdos, las gallinas, procesos productivos de corto plazo y que ya están probados en otros países que son de implementación y que no son costosos. Hablo de regalos, hablo de que la empresa para tener ingresos. Gracias, licenciado, gracias. Creo que esto es muy iluminador porque yo en algún momento he escuchado opiniones que indican que Guatemala ya debería de dejar la agricultura y debería de pasar a otros métodos de producción, que ya esto es algo que algunos se atreven a decir, ya la tierra está agotada, ya la tierra no produce lo que podría y ya debería de orientarse la gente a otro tipo de producción. Por lo que usted nos indica con ejemplos concretos, creo que es importante porque nos ilumina de que todavía falta acciones por realizar para poder efectivamente hacer que todo lo que es
el mundo de la agricultura se potencialice aún más. Así que esto es iluminador para quienes pues tienen esa manera de pensar. Repito que he encontrado yo quienes afirman que ya es hora que Guatemala deje la agricultura, pero con lo que usted nos dice, creo que hay todavía mucho que hacer, licenciado. Padre, si me permite, yo respeto las opiniones de los profesionales y los expertos, pero no podemos abandonar la agricultura. Estados Unidos, Europa, China, Israel y todos los países desarrollados jamás van a abandonar la agricultura y la ganadería, el campo, porque ellos saben que si hay paz en el campo, hay paz en las ciudades e inclusive subsidian las producciones. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es poner a producir todo el país en la agricultura. Primer paso, tenemos que entrar a más industrias, pequeñas, medianas y grandes. Por supuesto que tenemos que crecer en el área industrial, tenemos que crecer en el área de servicios, tenemos que crecer en turismo, tenemos que crecer en el área de tecnología, en desarrollar apps, en desarrollar, etcétera. Hay 40 sectores productivos ya identificados en Guatemala, tenemos que buscar para que se desarrollen, tenemos que buscar que haya más verdura, más hule, más, pero la agricultura, un país desarrollado, jamás se va a abandonar. Que tenemos que diversificar la producción, eso sí estoy totalmente de acuerdo. Gracias, licenciado. Qué importante esto. Y repito, nos ilumina mucho porque yo sí y vuelvo a insistir, y he encontrado gente que plantea esto, pero qué iluminador lo que usted nos dice, sobre todo también tomando el ejemplo de otras naciones desarrolladas que de igual manera siguen manteniendo la producción agrícola y ganadera como algo también básico e importantísimo. Y luego lo que usted indica, diversificar, también es algo que podemos hacer. Usted también me podrá orientar mejor que yo, podrá orientar a nuestro televidente mejor que yo, esas diferentes climas que tiene nuestro país, que eso creo que también da posibilidad a diferentes tipos de producción agrícola. Guatemala tiene 366 microclimas y tenemos 140 municipios. En tan solo 15 minutos, usted puede llegar a distintos lugares, de un lugar templado, subir a un área fría o bajar a un área totalmente cálida. Esa es una fortaleza porque la tenemos que capacitar para producir distintos tipos de productos. Esa es una fortaleza definitivamente que no la hemos capitalizado. En mi opinión, con pleno conocimiento de causa, con modestia, le transmito a la audiencia parte así en un trabajo de un municipio. Me tocó vivir el conflicto armado, viví el terremoto en 1976, conozco todo el país, conozco las comunidades, conozco el mundo. Por ejemplo, estuve en Nueva Zelanda a dar una conferencia del año 2018, pero allá la ganadería es sagrado y hay ganadería por todos lados. He estado en Israel varias veces y están produciendo los desiertos, los ríos, el goteo, el establecimiento Israel, que es desierto, la quinta parte del territorio nacional de Guatemala, el 80% de su territorio es desértico y es el mayor exportador de frutas, verduras y legumbres de esta región. Entonces, imagínense ustedes. Así que la agricultura jamás debemos abandonarla, tenemos que fomentarla. Y cuando digamos, ya estamos produciendo 5 veces más en todo el territorio nacional, perfecto. Exportemos a toda Centroamérica, exportemos a Estados Unidos, a Europa, traigamos inversiones, generemos empleos, oportunidades. Esto es lo que nuestra gente está esperando. Y yo, hablando en términos de la Biblia, Dios dice que quiere prosperidad para todas las personas. La pobreza es una maldición. Entonces, me siento muy feliz, estoy contento de estar en este programa porque veo que la iglesia está promoviendo el desarrollo económico, las inversiones y los empleos. Hay que promover el emprendimiento de los jóvenes, de las mujeres, de la gente de la tercera edad. Todos somos aptos para emprender y todos somos aptos para pensar y para innovar en esta crisis, porque estamos en una crisis, hay que reconocerlo, y esta crisis
puede que dure un año más, puede que dure 2 años más. Tenemos la historia, 1917, 1918 y 1900, la gripe española, todo medio. O sea que puede ser que nos falte un año, nos falte 2 años. Así que tenemos que estar preparados como que fuéramos surfistas para los cambios de forma permanente que están viniendo. El mundo cambió, en mi opinión, estamos en una tercera guerra mundial, solo que a través de términos económicos, con las polaridades entre China y Estados Unidos, pero en Guatemala tiene muchísimas oportunidades con inversiones que se están repartiendo desde China para el continente africano. Literalmente lo que tenemos que hacer es poner las pilas más chispudos. Gracias, licenciado. Excelente, de verdad nos está iluminando muchísimo. Gracias por este aporte tan importante y es de verdad un orgullo y una alegría tenerlo en nuestro programa en esta noche. Vamos a ir a una breve pausa, seguimos con A Puertas Abiertas. Gracias por ser parte de nuestro programa, que por cierto está de cumpleaños, 2 años ya de A Puertas Abiertas. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias a nuestras queridas religiosas, Sor Martita y Sor Antonia, que nos saludaron. Una en África, la primera en Mozambique y la segunda en Italia. Así que gracias a ellas por sus palabras. Seguimos con el tema de la reactivación económica, gracias al licenciado que nos acompaña en esta noche. Estábamos hablando de la actividad agrícola y también de la actividad pues ganadera, de lo importante que es. También hablábamos del clima en Guatemala, que permite una variedad realmente maravillosa de posibilidades para la agricultura. Y en ese sentido también el licenciado nos compartía la realidad de Israel, ¿sí? Para la agricultura, para la siembra, según entiendo, licenciado, Israel tiene, pues diríamos así, una dificultad muy grande para lo que es el tema de la agricultura y la ganadería, y aún así sale adelante. Teníamos en ese momento poquito problema con el sonido. Si nos puede volver a reiterar esto, que me parece muy importante, porque a veces no valoramos lo que tenemos hasta que no conocemos lo que hacen otras naciones. Es famoso el riego por goteo que hacen también ellos, a pesar de tener tierra muy árida, para lograr así garantizar un poco de agua. Cuéntenos de esa realidad de Israel, licenciado. Sí, espero que me escuchen bien en este momento. Israel es la 5ª parte del territorio guatemalteco en extensión. De esa 5ª parte, imagínense ustedes, o sea que acabarían 5 veces Israel en el territorio guatemalteco. Pero de esa 5ª parte, el 80% es desierto. Es decir, que solo puede utilizar un 20%, en teoría. Pero ¿qué ha hecho Israel? Ha implementado medidas para sembrar en los desiertos. Yo recorrí uno de los desiertos conduciendo desde Tel Aviv hasta el Mar Muerto, y uno ve que en pleno desierto hay cosechas de tomates que casi no nos cabrían en la mano porque son tan grandes, naranjas. Ellos lo que han hecho es utilizar el recurso hídrico, es decir, el agua. Imagínese usted un país que cerca del 70% de su agua tiene que ser desalinizada. Eso quiere decir que ellos, para tomar agua pura y para tener agua dulce para sus riegos, tienen que extraerla del mar, sacarle las sales. Es un proceso que cuesta mucho dinero, pero ellos son los mayores productores de frutas, verduras y legumbres de todo el sector del Medio Oriente y son exportadores a Europa. Ellos lo que hacen es optimizan el terreno, 1. 2, utilizan semillas mejoradas, semillas que producen mucho más, hacen los productos híbridos, hacen sus injertos, hacen sus mejoras. 3, aprovechan cada gota de agua. Ellos hacen cosecha de agua
de la lluvia, la almacenan y son los inventores del riego por goteo. Tuve la oportunidad de visitar la planta donde inventaron el riego por goteo. Tienen riego por aspersión, pero en Guatemala todavía estamos mejor, porque Guatemala es uno de los países que en relación a su territorio de la población tiene más agua que 8 veces más que otros países. Aquí podemos tener riegos por goteo, por aspersión, por gravedad, el agua que baja de las montañas, pero no la estamos aprovechando. Y le doy algunos ejemplos. Hace unos 5 años visité unas plantaciones de maíz por la laguna de Progreso, Chiapa. Hay 3 cosechas al año, versus en otros lugares hacen una cosecha. El rendimiento de quintales de maíz por manzana hay de 120 quintales y en otros lugares de 40. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es un proceso de tecnificación, un proceso integral que lleve acompañado el extensionismo agrícola y pecuario. Si lo vemos en América Latina, eso lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Colombia, lo podemos hacer en Guatemala, por supuesto. Tenemos excelentes ejemplos en Guatemala. Vea usted el caso de Almolonga, un municipio que solo tiene 27 kilómetros cuadrados. ¿Cómo le dicen a Almolonga? La hortaliza de América. ¿Y por qué? Porque ahí se producen cualquier cantidad de frutas para el mercado guatemalteco, centroamericano y para también exportación. Pero ahora también tenemos Comalapa, lo tenemos en Patzún y lo tenemos en Paticilla. Esos ejemplos son los que tenemos que clonar para el oriente, para Zacapa, para Playa Grande, en esa área del corredor seco, para que la gente no se esté muriendo de hambre, porque realmente es una pena, es una tristeza y es una vergüenza que uno de cada 2 niños esté en desnutrición. ¿Qué falta? Voluntad política y echarle las ganas para que esta situación, de una vez por todas, salgamos adelante en el tema de productividad agrícola. Gracias, licenciado. Creo que esto es fundamental tenerlo presente y pues también ejemplar lo que sabemos gracias ahora a usted, pues esta realidad de Israel, cómo en ese poco territorio logran tener tanta producción. Entiendo también, licenciado, que estuvo en Nueva Zelanda. ¿Qué conferencia fue a dar allá? ¿Qué fue lo que compartió por allá en aquella otra tierra? Sí. Nueva Zelanda, un país maravilloso, pequeño, pero muy avanzado, que tiene un Producto Interno Bruto alrededor de unas 8 veces más que Guatemala. Fui a dar una conferencia sobre emprendimiento y empresarialidad sobre pueblos indígenas. Gracias a Dios tuvimos la bendición de tener la oportunidad que en el año 2014, junto a otros guatemaltecos, como por ejemplo María Tuyuk, Eduardo Aguirre, fundamos la Red Mundial de Empresarios Indígenas, concretamente para aprovechar ese espíritu emprendedor, esa laboriosidad y el emprendimiento que tienen los pueblos indígenas. Entonces me tocó que ir a presentar allá. Parte de las visitas de campo y después de la convivencia fue ir a ver toda la ganadería, la caprinocultura, que también algo similar vi en Israel, donde usted ve la ganadería, que todos los dueños prácticamente lo tienen mecanizado, que cada vaca está dando 4 o 6 veces más leche que acá. ¿Por qué? Porque tienen un proceso integral desde la alimentación, desde la salud, el tratamiento. Cada uno de estas vacas tiene prácticamente una computadora, saben temperatura, cómo está su sistema gástrico, cómo está su respiración, su pulso, si necesitan vitaminas, etc. Es toda una industria. Y además, donde tienen las vacas que las están ordeñando, aprovechan en unas naves, llamémosle como que fueran bodegas, para producir energía solar. Energía solar allá por todos lados, que prácticamente aprovechan todos los espacios. Pudimos ver el tema del turismo también en Nueva Zelanda. Guatemala es un país que tiene muchísimas oportunidades. Yo hacía comparaciones. Queda Nueva Zelanda, podemos extrapolar para Guatemala. Ya lo dije, la agricultura, la ganadería,
el turismo y tantas otras realidades que se pueden hacer acá en Guatemala con muy pocos recursos, con muy poco tiempo. Así que de esta crisis que estamos viviendo ahora, representa una de las mejores oportunidades para poner en práctica la innovación, la creatividad, reinventar nuestros negocios, pero lo más importante es reinventar nuestro chip para que pensemos y veamos qué opciones hay en el Internet, en YouTube, para poder aplicarlo acá. Usted nos está llevando también a otro tema tan importante como es esa voluntad, la actitud. Usted decía voluntad política cuando hablaba de algún tema, ahora eso que hay que innovarnos, que hay que renovarnos, sí, creo que es también el esfuerzo de esa capacidad también de adaptarnos a esta realidad que estamos viviendo y lejos de cruzarnos de brazos, lejos de rendirnos, pues creo que es el momento de buscar nuevas opciones. Y usted nos está mostrando, no solo con pues una teoría, una hipótesis, sino con ejemplos concretos, en este caso otros países que potencializan lo que tienen, que realmente a la par de lo que podríamos nosotros utilizar, nosotros tendríamos también como campos ahí que nos falta explotar. Creo que también es importante entonces esto, motivar a nuestros televidentes, a la gente que nos está pues observando. Pienso en aquel que ha sido despedido, que no es empresario. Pienso en aquellos que pues no tenían una empresa pequeña, no tienen pues una actividad económica ni siquiera informal, sino que fueron despedidos y andan ahorita en una ansiedad horrible. ¿Qué podríamos decirles a ellos? ¿Qué podríamos buscar como opción para poder recomendarles, licenciado? Bueno, lo primero es buscar a Dios, tener la humildad, la sabiduría. Con mi esposa nos hincamos todas las noches nos hincamos a orarle a Dios, a pedirle que nos ilumine, que nos dé sabiduría y que nos dé la fortaleza para ganar esta guerra al coronavirus con espíritu de vendedores, de vencedores, primero. Segundo, tenemos que agarrar papel y lápiz, tenemos que hacer un plan, tenemos que tener una sesión de ideas, de tormenta de ideas, plan A, plan B, plan C, plan D. Tercero, identifiquemos nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades, nuestras amenazas. Cuarto, dentro de ese plan definamos nuestros objetivos, nuestras metas. Quinto, veamos con qué recursos pudiéramos contar o con qué alianzas o con qué aliados. Y dependiendo de lo que nosotros definamos, por lo menos deberíamos de sacar de toda esa lista 5 probables proyectos. Investiguemos en el Internet, en el YouTube, busquemos, ahí hay videos, hay tutoriales, hay libros digitales gratis, hay tesis, hay muchísimo material, hay casos de éxito que podemos consultar. Luego hagamos un presupuesto de lo que nos pudiera costar el proyecto 1, el proyecto 2 o el proyecto 3, 6 o 7. Veamos qué opciones de financiamiento pudieran haber o si nos podemos aliar con alguien a nivel nacional o internacional. Una vez decidido qué tipo de proyecto pudiéramos implementar nosotros, entonces ahí hay que afinar mucho más los números, hay que afinar más los objetivos, hay que afinar las metas y hay que pedirle a Dios que nos ilumine para encontrar a las personas correctas. Hay que pedir asesoría. Nosotros, como le decía antes de iniciar el programa, damos asesorías gratuitas a los microempresarios, a los emprendedores. Tenemos ya más de 20 años de venir haciendo esto. Lo hacemos en nuestro programa de televisión, Inversión y Desarrollo, donde tenemos 639 programas al aire que los ponemos a disposición en la página www.inversionydesarrollo.net, donde ahí se da ideas de qué se puede hacer, no de lo que nosotros proponemos, sino de lo que los expertos están haciendo. Si alguien dice, quiero iniciar una empresa de textiles,
ahí en inversión y desarrollo por lo menos va a encontrar 10 programas de textiles. Si alguien dice lo que yo quiero es producir miel de abeja, pues hay programas ahí sobre la apicultura. Si alguien dice yo lo que quiero es, por ejemplo, producir energía en una hidroeléctrica comunitaria, ahí tenemos programas. El otro aspecto muy importante es eh, ilustrarse, ver si hay negocios similares que se estén haciendo en este momento donde uno pueda aprender. Conozco gente que ha salido adelante en esta crisis y donde nos dicen, mire, nosotros vimos una oportunidad en el negocio de comida, en lo que es la entrega. Perfecto. Otros entraron a vender insumos médicos, otros empezaron a producir gel y alcohol y lo están vendiendo. Nosotros empezamos a apoyar ad honorem a muchas comunidades, por ejemplo, de Santo Domingo, Xenacop, de Chimaltenango, a producir sus mascarillas. Y ahora da gusto que además de mascarillas están haciendo overoles, están haciendo textiles, están haciendo vestuario. En fin, hay muchísimas oportunidades, pero en términos generales, yo creo que por ahí se puede orientar la persona. Y si alguien tiene alguna inquietud muy particular, pues con mucho gusto nos pueden mandar sus correos a la Asociación de Inversión y Desarrollo, entrar a la página de nuestro programa de inversión y desarrollo, comunicarse, y con mucho gusto le daremos una dirección y acompañamiento de forma gratuita. Licenciado, voy a repetirlo, me lo voy a permitir, www.inversión y desarrollo es el sitio donde pueden encontrarlos. Como usted lo decía, de una manera tan generosa, pues también han ido a dar asesorías gratuitas a pequeños empresarios. Eso realmente es de resaltarlo y agradecerlo, y es obvio también, cuando es una empresa ya grande, pues también ahí sí hay un cierto cobro, y eso es justo y es normal. Aquí estamos presentando Inversión y Desarrollo, ahí está la página para que también ustedes la conozcan. Queremos aportar a ustedes, amigos televidentes, para esta situación que vivimos. Consultoría internacional es también lo que aparece en este videíto, Inversión y Desarrollo. Téngalo presente, aquí está pues diferentes programas, como ya los describía el licenciado, de televisión, que ustedes pueden ver, que ustedes pueden tener para ir encontrando diferentes ideas y poder lograr un apoyo para sus actividades. Licenciado, el tiempo se nos fue como agua entre las manos. Yo le agradezco realmente un aporte muy rico el que usted nos ha dado, y esperamos que muchas personas puedan buscar su sitio, conocerlo y acercarse a ustedes en esta situación como que vivimos. Le dejo a usted sus palabras finales para nuestros televidentes. Muchas gracias, padre Manuel Abac. De nuevo, agradecerle por esta oportunidad de estar en TV Arquidiocesana, ratificar nuestras felicitaciones por su cumpleaños. Ponemos a disposición de toda su audiencia de TV Arquidiocesana también los 639 programas al aire, un esfuerzo que hemos hecho con mi familia, parte de nuestra responsabilidad social empresarial en más de 12 años, y gracias a todas las personas que entrevistamos para que ustedes lo puedan poner en transmisiones también. Esto seguramente va a ayudar a mucha gente. Y decirle a la gente que hoy le tenemos que pedir a Dios que nos ilumine, que nos dé la fortaleza. Ratifico lo que decía, nosotros nos hincamos con mi esposa todos los días al final del día y nos sentimos muy fortalecidos porque sabemos que Dios no nos va a abandonar. Esta crisis la vamos a sobrepasar, esta crisis representa una gran oportunidad, así que adelante con espíritu de vencedores a ganar la guerra al coronavirus. Yo tengo la plena fe en Dios que vamos a contar con su bendición. Y de nuevo decir que para mí ha sido muy oportuno estar en este programa. Hoy sepultamos a mi mamá. Ella hubiera estado muy contenta de ver este programa desde su casa, pero hoy nos está viendo desde un lugar mejor, desde el cielo. Así que les pido sus oraciones para mi mamá, Aurora Quiroga Quesada de Velázquez también. Y de nuevo, muchas gracias, padre. Hasta una próxima oportunidad. Un saludo a su audiencia nacional e internacional.
y un abrazo a nuestros hermanos migrantes y a toda la gente que está viendo este programa en distintos países también. Gracias, Dios me lo bendiga y hasta el cielo. Un abrazo a doña Aurorita, que seguro está muy contenta también de ser parte de este programa con su presencia desde el cielo. Así que gracias a usted, licenciado, y téngalo por seguro que lo seguiremos molestando para que siga aportando toda esa riqueza que usted tiene. Que Dios lo bendiga y gracias por su testimonio. Muchas gracias. Ahí sí que también un testimonio de fe, testimonio de oración, que es importante también tenerlo. Él ha manifestado cómo su oración con su esposa, así que adelante a usted también, ánimo y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, creo que también es una invitación para todos nosotros a la oración. Ya nos ha dado muchos tips. Qué importante, me agradaba mucho eso que decía de la hoja, de enumerar las posibilidades, ver mis capacidades, ver alianzas con otros, ver la posibilidad de préstamos. Así que nos ha ampliado el horizonte, creo que a todos los que hemos sido parte de este programa. Este programa llegó a usted gracias al apoyo de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Somos Evangelización, Fe y Valores. Somos innovación. Somos Arquidiocesana Network, televisión, radio y plataforma.